Problema 1, calcular la siguiente suma. 0,1 más 0,3 más 0,5 más 0,7 más 0,9 más 1,1 más 1,4 y así hasta 8,7. Entonces lo que vamos a hacer para resolver este problema es convertirlos a enteros. Como solamente tiene un decimal, un decimal, un decimal, un decimal, fácilmente a toda la expresión lo voy a multiplicar por 10. Y tendré 10 por S, 10 veces la suma, va a ser igual. 10 por 0,1, 1. 10 por 0,3, 3. 10 por 0,5, 5 más punto suspensivo. 10 por 8,7 será 87. Observo aquí que este es el primer término, el segundo término, el tercer término y continúo hasta este término que no sé cuál es. Entonces voy a decir que, voy a utilizar la primera formulita, que el término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. Observemos, el término enésimo vale 87. El término 1, aquí está, vale 1. N es el número de términos. ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3, no sé. No conozco, lo voy a poner n. Menos 1 por la razón. La razón, ya se les dijo, se halla restando. Se resta un término entre el anterior. 5 menos 3 me da 2. La razón es 2. O si quieren, 3 menos 1 me da 2. Entonces sabemos que este está avanzando de 2 en 2. La razón es 2. ¿Listo? 81 menos 1, 86. 2 por todo esto será 2n menos 1. Como es producto, está multiplicando el 2, puedo simplificar. Mitad de 86, 43 es igual a n menos 1. Está con menos, pasa con más. El valor de n es 44. N vale 44. Es decir, tiene 44 términos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hallar es, ahora, ¿cuánto es 1 más 3 más 5 más 87? Hemos hallado n porque la suma de términos utiliza el valor de n. Es decir, necesitaba ese dato. Entonces, para hallar la suma de términos es igual al primer término más el último término por el número de términos entre 2. ¿Listo? En este caso, la suma de los n primeros términos. En este caso, ya conocemos n. N vale 44. La suma de los 44 términos va a ser igual al primer término, 1, más el último término, 87. Por el número de términos que le hemos hallado, 44, entre 2. La suma de los 44 primeros términos va a ser igual. 1 más 87, 88. Por 44 entre 2, 22. ¿Listo? Y esa suma les debe salir 1933. 1936. ¿Listo? Entonces vamos a retornar a nuestro problema. 10 veces S es igual a la suma de todito esto. La suma de los 44 primeros términos. 10 veces S es igual a 1936. 1936. Como mi objetivo es hallar S, S será igual. Voy a sacar décima de 10, 1, décima de 1936 será 193,6 y esta sería la respuesta. Problema número 2. Calcula el valor de la siguiente suma. Entonces, como tiene dos decimales, lo vamos a multiplicar a toda la expresión por 100. De esa forma voy a tener aquí 100 veces S igual a 100 por 0,01 es 1, 100 por 0,04 es 4, 100 por 0,09 es 9 y 100 por 16 será 1600. Puntos suspensivos, 1600. Esto yo lo puedo escribir así, 100 veces S igual a 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado me da 9, más puntos suspensivos,
40 al cuadrado me da 1600. Observemos, chicos, que aquí tengo cuadrado de 1, 2, cuadrado de 2, cuadrado de 3, cuadrado de 4, hasta el cuadrado de 40. Esta es una serie notable, que se resuelve de la siguiente forma. Observemos, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más puntos sucesivos más n elevado al cuadrado va a ser igual, esta suma va a ser igual a decir n por n más 1 por la suma de estos dos números, 2n más 1, entre 6. En mi caso, estamos resolviendo solamente esta partecita. Entonces, puede decir, no, solamente esta partecita. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más puntos extensivos, más 40 elevado al cuadrado. Por comparación, deduzco que n vale 40. Entonces, esta suma va a ser igual a decir, n vale 40, 40 más 1, 41, y 2, n vale 40, 2 por 40, 80 más 1, 81. Entre 6, que lo puedo escribir como 3 por 2. ¿Listo? Puedo sacar acá mitad de 2, 1, mitad de 40, 20. Tercia de 3, 1. Tercia de 81, 27. Esto va a ser igual a 20 por 41. 20 por 41 por 27. Vamos a llamarle a esta suma, suma 1. Entonces, la suma 1, 22.140. Finalmente, hallamos lo que me pide. Finalmente diré 100 veces S, 100 veces S, va a ser igual a todo este valor que le hemos hallado. La multiplicación de 20 por 41 por 27, es decir, la suma 1. Es decir, 22.140. ¿Listo? Dividiéndolo entre 100, va a ser 22, no estoy viendo 100, dos decimales, 221,4. Problema número 3, la suma de los 35 términos de una serie aritmética. Entonces me están dando que el valor de n, que es el número de términos, es 35. La razón es 11. También me dan la razón aritmética que vale 11. Dice que esa suma vale 7000. Entonces la suma de los n primeros términos, como n vale 35, será la suma de los 35 términos, va a ser igual a 7.385. Entonces, a 1, o sea, el primer término. ¿Cuánto es? Me pide calcular el término 1. ¿Listo? Empecemos entonces. Vamos allá, chicos, para la suma necesito AN, el último término. AN. Entonces, AN lo voy a hallar con esta formulita. AN es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Vamos a hallar el término enésimo, que en este caso sabemos que es el término 35, porque n vale 35. Entonces, A1 no lo conocemos, más el número de términos n vale 35, menos 1 por la razón. La razón es 11. ¿Listo? Entonces, continuando aquí, ya tengo mi término 35, es decir, el último término. El término 35 va a ser igual al término 1 más 35 menos 1, 34. 34 por 11, 374. Listo. Ya tengo el término 35, o sea, el último término, en función del término 1. Entonces, vamos a aplicar la suma de los términos. La suma de los n primeros términos es igual al término 1 más el término enésimo por el número de términos entre 2. La suma, ya me da el problema, de los 35 primeros términos, n igual a 35, 7.385, es igual a A1, que es lo que quiero hallar, no conozco, a n
le hemos hallado, es el término 35, AN, es el término 35, vale al primer término más 374. Todo dividido entre 2 por N, que dice que vale 35. ¿Listo? 7.385 va a ser igual. Ese 35 viene aquí, que multiplica A1 más 1, 2 veces A1, más 374 entre 2. Entonces, voy a simplificar acá. 35 a 1, 35 a de 7.385 va a ser igual a 211. Es decir, me va a quedar 211 en este lado igual. 2 a 1 entre 2 me queda A1. 374 entre 2, 187. Pasa restando y ya tengo lo que me pide A1. 211 menos 187 viene a ser 34. La suma del segundo y cuarto término de una progresión aritmética es 56. Entonces vamos a escribir aquí el término 1, el término 2, el término 3 y el término 4. El término 1 que sea x, el segundo término va a ser igual al primero más la constante, la razón. El otro va a ser x más la otra razón, es decir, 2 veces r, y el otro va a ser x al primer término más 3 veces la razón. ¿De dónde me sale? De aquí. A1 que valga x, quiero hallar, por ejemplo, A3, es decir, n vale 3. 3 menos 1, 2r, va a ser x más 2r. A3, x más 2r. Quiero hallar A4, es decir, n vale 4. 4 menos 1, 3. A1 es x más 3r. X más 3 veces la razón. ¿Listo? Entonces dice que la suma del segundo, el segundo y el cuarto, entonces x más r, más el cuarto término, que viene a ser x más 3r, es igual a 56. Aquí x más x, 2x, aquí es 3r, más 4 veces r e igual a 56. Puedo sacarle mitad, 1, mitad de 4, 2 veces la razón, mitad de 56, 28. Dice que el primer término es 16, es decir, x vale 16. Entonces será 16 más 2 veces la razón igual a 28. De aquí vamos allá al r. Mitad 8, mitad de 2r, r, mitad de 28, 14. Y es fácil de deducir de r, que será 14 menos 8. La razón vale 6. Como ya conozco la razón, me pide calcular el 20º término. Es decir, utilizo esta fórmula. AN es igual al primer término más n menos 1 por la razón. En este caso me pide hallar el 20º término, es decir, A20. Se entiende que el valor de n es 20. 20 términos. El primer término dice que vale 16, más n es el número de términos, es 20, menos 1 por la razón que la hemos hallado 6. Entonces, el término 20 va a ser igual a 16 más 20, 19 por 6, más 114. Entonces, el término 20 va a ser igual a 114 más 16, 130 unidades.